Hola María, ¿cómo estás? Buenas noches. Quería ver si nos ¿Qué podías tal? platicar un poco sobre el desarrollo de la mediación, cuál es tu visión, qué es lo que piensas. Bueno, muchas gracias. Bueno, vemos que la mediación ha avanzado muchísimo. Hoy hablar de mediación es hablar de paz y equidad. Es decir, los mediadores somos realmente aquellas personas que nos capacitamos y nos preparamos para tratar justamente de trabajar en valores y superar estas cuestiones de violencia que vemos en los distintos ámbitos. Vemos que, bueno, está esto creciendo ya desde el punto de vista, digamos, desde el Estado, porque el Estado está reconociendo el hecho de superar la mirada de la mediación solamente en una faceta prejudicial e instalar esta nueva mirada que es hacia lo social, o sea, en ámbitos educativos. Acá en nuestro país realmente todos los días ven los noticieros y sabemos que en el mundo también sucede enfrentamientos en las escuelas, reacciones violentas, la falta de intolerancia. Entonces todo esto se tiene que prevenir. Y la manera que podemos hacer para prevenirlos es justamente tratando de ir resolviendo día a día, en la realidad cotidiana, esas situaciones, en lugar de ocultarlas, tratar realmente de trabajarlas, ver qué es lo que sucede, ¿no es cierto?, en la Sí. institución, en los diferentes grupos, sea escuela, sea trabajo, sea empresa, instituciones. Esto se extiende hacia los ámbitos más amplios, como son los ámbitos municipales. Hoy en día acá en nuestro país se está dando, digamos, a los vecinos la posibilidad de que ellos también plasmen ideas, ¿no es cierto?, trabajen en conjunto. Inclusive cuando fue una época de gran inseguridad acá en el país, nosotros hemos creado el autorresguardo, el método de seguridad ante el delito sin violencia, cómo protegernos cada uno, ¿no es cierto? Sí. Hemos trabajado con normas IRAN, con el tema del control de calidad, y había otros grupos que también hacían lo mismo, unirse los vecinos para protegerse y defenderse ante estas agresiones, ¿no es cierto?, ante el delito en situaciones de crisis. Bueno, hoy se ve la necesidad también que los vecinos trabajen, mancomunen esfuerzos. ¿Y qué sería ideal para poder trabajar en este sentido? Justamente que ellos sean partícipes desde lo grupal, con el rol también, digamos, para resolver diferencias en los barrios, diferencias que, bueno, que desgraciadamente cuando esas diferencias, sabemos, van creciendo, las cuestiones cada vez se multiplican. Y tener en cuenta también la red interinstitucional. Es decir, dentro de las comunas hay una red interinstitucional. Sí. Entonces, con instituciones recreativas, religiosas, todo lo es decir, educativas, familiares, ONG. Hoy crecen también las instituciones privadas que pueden ayudar, ¿no es cierto?, al Estado en muchas cuestiones. ¿Tú cómo ves Entonces, la mediación comunitaria? la mediación comunitaria realmente acá en nuestro país sabemos que lo que primero que surge en mediación es la mediación comunitaria en el Sí. año 94. Después es como que los primeros registros que hubo de mediadores eran mediadores comunitarios. En la actualidad no hay registros y deberíamos justamente implementar registros de mediadores sociales y comunitarios en el área justamente de las defensorías, en el área de desarrollo social. O sea, de alguna manera se ve la necesidad de esta tarea
y yo sigo ampliándola y considerándola para la interdisciplina y también para aquellos que, digamos, quieren prepararse para generar esta cultura de la paz. Y la mediación penal, ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué es lo que has visto? Claro, la ¿Qué mediación en piensas? situaciones delictivas, yo le digo en situaciones delictivas porque es una forma más amplia de verla. Es cierto, Sabes tienes razón. que hay cuestiones que son, digamos, penalmente menores, donde con la mediación tratamos de evitar que esa persona cumpla una condena, haya una despenalización, pero a la vez que se responsabilice del hecho cometido y que pueda reparar a la víctima. ¿Tú crees que todo es mediable o hay cosas que no sean mediables? Hablando de la No, mediación hay penal. cuestiones, por eso digo, tienen que ser delitos pequeños o faltas no muy graves, pero que también deben reparar, porque si no van increyendo y ahí sí estamos con el garantismo. La mediación y la probation, cuando se trabaja bien, es un principio de oportunidad, pero no es garantismo. ¿Por qué? Porque ante la falta más leve, sabemos que debe restituir al otro de la ofensa. Háblanos un Entonces, poquito de la probation. ¿Cuál es tu experiencia? Porque en la probation tu experiencia es bastante en este tema. ¿Qué nos puedes decir? Tú la empezaste en la Argentina. probation hoy en día también se la considera dentro de los métodos de resolución de conflictos. A diferencia de la mediación penal, en la Ajá. mediación penal tenemos que escuchar a la víctima y al ofensor. Y, o sea, ambos tienen derecho, ¿no es cierto?, a ser oídos por el mediador y tratar de restablecer las normas socioeducativas o lo que se va a reparar de acuerdo a lo que trabajemos, que mayormente para los mediadores que nos van a entender, vamos a trabajar más en reuniones privadas que en reuniones conjuntas, porque sabemos que es difícil juntarlo, ¿no es cierto?, en estos casos. Pero Ajá. bueno, es difícil, pero podríamos en algún momento intentarlo. En la probation solo se requiere el consentimiento del imputado. Se suspende el juicio a prueba y se establece una serie de reglas de conducta de acuerdo a la infracción que ha cometido. Es un plan de conducta en libertad. Que en este Existe, caso, así es como funciona en la Argentina. En otros países funciona un poco diferente la probation. Pero en la Argentina se requiere el consentimiento del inculpado. Creo que en otros países como en Estados Unidos, por ejemplo en México no existe, en muchos países no existe, pero en Estados Unidos realmente queda más al juez porque no hay un mediador ahí involucrado. Y el juez es el que decide si va a haber probation o no, o una persona posterior ya que la persona está encarcelada, porque en este caso hay veces que sí haces un poco de tiempo cárcel y después sales con anticipación debido a la probation. So, claro, cada viene a país ser como una especie de libertad condicional en ese caso. exactamente, sí, digamos que sí. Bueno, acá se le suspende, o sea, no va a la cárcel, se suspende, como dice la ley 24.316 de nuestro derecho, se suspende el juicio a prueba. Si la persona incumple esas reglas de conducta, entonces se lo procesa. Pero acá tenemos la figura del mediador en el proceso de probation. De pronto el mediador puede mediar entre el probado, ¿no es cierto?, y Ajá. quién está controlando qué es lo que pasó, por qué incumplió, porque a veces, de pronto, supongamos, se le da a una persona X un trabajo comunitario en un hospital, como un caso que yo conocí, que era por el tema de ruidos, que bueno, pelea con el administrador de un edificio y hay lesiones, entonces tiene que reparar con probation. ¿A ese Entonces mediador se le llama oficial de prueba? le dan una tarea comunitaria en un Ajá. hospital que bueno, le dejan lo peor de pronto para que él limpie en el hospital y no quiere cumplir.
Una pregunta, ¿a ese Entonces, mediador se le llama oficial de prueba? mediador en el proceso de probation, o sea, puede mediar entre el mediador con todas las cualidades que tenemos los mediadores, podemos Sí. mediar y ver qué pasó antes que se le suspenda, porque si él no cumple con las medidas, va a la cárcel. En este ¿Interviene en este caso, proceso alguna persona que se llame oficial de prueba? el oficial de prueba sería quien controla, quien, digamos, supervisa que esas reglas de conducta y esas tareas que se le den al probado sean Sí. cumplidas. Pero acá no se da tratamiento individualizado como se tendría que hacer. No está muy bien, la probation adolece de muchas faltas. ¿Como En la cuáles, además de las que acabas de defensoría, mencionar? ¿cómo no escuché? ¿Como cuáles faltas adolece, además de la que acabas de Claro, mencionar? que no, porque la probation, una verdadera probation, se tiene que dar un tratamiento al imputado, Sí, o sea, que esto lo cumpla como corresponde, no que vaya directamente, supongamos, al patronato, no hay un control verdadero de las cuestiones, sino que es algo que se hace muy light, entonces tiene que hacerse más profundo. ¿Mm? y entonces, ¿tú cómo ves que en la Argentina qué tanto se aplica o no la probation y qué tantos resultados ha dado y si ha sido eficaz o no? Mira, se está aplicando, pero hay un poco de confusión con la mediación penal. Sacan un poco el concepto de la probation para dárselo a la mediación penal con esto de las reglas de conducta en la reparación. Y tendría que profundizarse un poco más y debe existir la figura del agente de probation o el oficial de prueba y trabajar bien con estos casos de supervisión, hacer relevamiento estadístico para ver cómo van avanzando y ser él el que controla, el que sigue adelante con estos temas y no de pronto que tal vez le dan una probation en el hospital y sean o las trabajadoras sociales del hospital o las psicólogas las que controlen a un probado, cuando ellas ya tienen otra tarea. Tiene que existir el rol de quien debe controlar. ¿Existe algún lado, es decir, más bien la pregunta es, ¿se debe uno capacitar como para, para ejercer dentro de la probation o cualquier mediador lo Sí, puede sí, sí. hacer o cómo funciona esto? Sí, nosotros desde la Secretaría de Asuntos Legislativos en el Ministerio de Justicia, en su momento, hemos presentado toda la preparación para el oficial de prueba. Sí, Y hará unos poquitos años, en San Martín, en la Defensoría de San Martín, preparamos oficiales de prueba, o sea, gente realmente capacitada, porque ajá, tiene que tener conocimientos de este tema que te estoy diciendo, de metodología estadística, porque acá hay que hacer una encuesta preliminar, hay que hacer un diagnóstico, un pronóstico de cada caso. sí, Hay tareas que no son simples, ¿no es cierto? Entonces se necesitan de un personal realmente bien capacitado que no es el que existe en realidad. ¿Mm? muy, Nosotros hemos hecho con el doctor Fabiano en su momento un curso de 20 oficiales de prueba hace varios años, pero en la Defensoría en la Ciudad de Buenos Aires hay, también están trabajando también con algunos casos, pero esto tendría que profundizarse, como lo decimos en nuestro libro, el libro que tenemos con el doctor Martín. sí, Realmente para que esto sirva se necesitan este nuevo rol de personas bien capacitadas. Y dentro del equipo de probation están los funcionarios, están los mediadores. Dentro del equipo de los funcionarios de probation y de los oficiales de prueba, también están los mediadores en el sistema de probation. De pronto tal vez tenga que mediar para articular alguna cuestión en cuanto a las relaciones que se dan o alguna cuestión en el contexto familiar de la persona o en el laboral. Depende la temática, ¿no es cierto? Dos preguntas más. Una,
¿En el Yanca se podría brindar este tipo de capacitación? ¿Podría plantearse? Sí, nosotros tenemos toda la capacitación para el oficial de prueba. Sí. Tenemos un introductorio y tenemos también el avanzado. Muy bien. Serían más o menos unas 70 horas. Ah, pues es bastante, ¿verdad? Es bastante Sí, completo. sí. Y si se hace bien, esto también es útil para libertad condicional, para libertad asistida, para trabajar, porque el tema de la mediación juvenil tiene mucho que ver con este método de probation, porque la probation es mucho más vieja que la mediación. Sí, la probation la mediación se usa en toma varios y países. mezcla un poco, pero es interesante, pero hay que estar bien preparado. Y por último, una pregunta más. ¿Has tenido algún tipo de experiencia, conocimiento acerca de mediación penal, pero con adolescentes, con jóvenes infractores, con menores de edad? Sí, eso en las defensorías de San Martín se trabaja mucho con el niño o el adolescente en conflicto con la ley, donde justamente hay que tratar, es decir, están los fiscales, los jueces de garantía, que tratan de ver si este principio de oportunidad, esta facilitación, están los mediadores también, que van a trabajar con esto, pero si el chico no se responsabiliza y, digamos, los padres, tutores, guardadores, no se responsabilizan todos de que se va a trabajar con esta especie de tratamiento, la mediación en situaciones delictivas, con normas socioeducativas para que repare, no se puede aplicar. O sea, tiene que responsabilizarse el mayor que lo sostiene y también el adolescente, de que va a, digamos, a incorporarse a este tratamiento. Pues María, te agradecemos mucho tu ayuda y No, te agradezco a vos y te felicito porque seguís adelante. Gracias por toda tu tarea y tu esfuerzo. Así que bueno, siempre como dice el refrán, cosecharás tu siembra. ¿No es verdad? Sí, esperamos así sea. Nos vemos. Bueno, un cariño grande para todos.